Mira, durante el fin de semana se habló muchísimo de esto es un huracán, hay información que se está tapando. El primer huracán en Chile. Exactamente, el primer huracán en Chile. Y esto la verdad es que se descarta por completo, porque para que la gente sepa... Por concepto, ¿por qué? Porque un huracán necesita para ser llamado huracán de aguas con temperaturas mucho más cálidas que las que tenemos en la zona centro de nuestro país, también en la zona norte del país. Es decir, en nuestro país no existen temperaturas que puedan generar un huracán, temperaturas del agua. ¿Pero cuál es la diferencia? Claro, un ciclón. Esto es un sistema frontal con vientos de características huracanadas porque superaban los 100, 120 kilómetros por hora. En San Antonio llegó hasta 177 kilómetros por hora. Y es más que nada un ciclón. Los huracanes tienen temporadas. O sea, van a llegar sí o sí en ciertas fechas, digamos, como en la costa de Florida, por ejemplo. Exactamente. Pero eso acaba de sólido. Hacia el hemisferio norte, hacia el Caribe es muchísimo más común. Pero aquí en Chile no pasa para nada. Oye, Eduardo, pero o sea, te hablo desde la tribuna de la ignorancia o la gente común y corriente que no entendemos mucho sobre episodios meteorológicos. Yo veo esa imagen y yo digo, esto es un huracán. Es lo mismo que uno ve cuando hay huracanes en el Caribe, en Miami, en Puerto Rico. Sí. Entonces no entiendo cuál es la diferencia. ¿Solamente la temperatura del agua? La temperatura con que estos se generan, con que estos fenómenos se comienzan a dar. A ver, ahí estamos viendo una imagen que nos muestra una especie de remolino, para hacerlo en términos muy simples, y como si tuviera un ojo en el centro. A ver, eso no es un huracán, aunque lo parezca, es muy distinto. Este fenómeno es un sistema frontal que es bastante redondito y que en el centro tiene su vórtice. El vórtice es el centro y que se puede generar en muchísimos sistemas frontales. Esa imagen capta justamente la formación de este sistema frontal que llega a nuestras costas, pero de manera casi perfecta y abarcando muchísimo espacio. Era tan amplio, era tan redondo y era tan vertical en su conformación que generaba justamente esta especie de... ¿Cómo se desplaza eso? ¿Cuál es el movimiento y hacia dónde avanza? Este avanzaba de esta manera. Perfecto. Circular. Sí, de manera circular. Además, a la derecha. Eso ayudaba más a generar que los vientos ingresaran desde el norte hacia el continente. Ahora, tú dices, ok, no es un huracán, es un ciclón. Sí. Este sería como el primer ciclón, como lo anunciaba la gente por Twitter, ya era el MAVA, que no estaban entregando la información, o ciclón hay constantemente en nuestros mares y no nos damos cuenta. Sí, se generan constantemente. De hecho, a ver, por algo nosotros hablamos de anticiclón subtropical. Se lo explicamos la semana pasada, se lo vamos a volver a explicar. El anticiclón subtropical es una masa de aire que se instala en la zona centro de nuestro país y que evita que los sistemas frontales ingresen hacia el continente. Con el fenómeno del Niño ya instalado, el anticiclón subtropical simplemente desaparece y los sistemas frontales comienzan a pasar de manera mucho más continua. Es interesante y es necesario también aclarar que en otros canales se está hablando de que esto efectivamente habría sido supuestamente un huracán y no es un huracán, porque también hay que llamar a la calma. O sea, este fue un sistema frontal sin duda uno de los más importantes de los últimos años en nuestro país. Golpeó a más de 7 regiones, vemos una cantidad lamentablemente de fallecidos, de damnificados impresionante, vemos lo que pasó en la 5ª región, en Tocopilla, y de verdad creo que hay que también llamar a la cautela. No hay primer huracán en la historia de Chile. No existe huracán, ¿por qué? Porque las temperaturas del agua no condicen para dar una cosa. Exactamente. Espérate, si es solamente el tema de las temperaturas del agua o hay otras características que hagan diferente un huracán de un ciclón. Tiene que ver no solo con las... A ver, para que tengamos... para que haya un huracán, tiene que haber temperatura sobre los 20 grados en el agua. Perfecto. Pero al haber temperatura sobre 20 grados en el agua, que cosa que en Chile no pasa, menos en esta época. Ni en verano. Ni en verano. No, eso es verdad. Tenemos que tener además una configuración en la atmósfera que es completamente distinta. Pero las características del temporal. Las masas de aire son distintas, tanto las cálidas como las frías. O sea, es imposible que se genere un huracán en nuestras costas porque el agua nos determina otra cosa. Pero las consecuencias a uno te hacen pensar de que es exactamente lo mismo. Uno ve las imágenes de las consecuencias de un huracán. Son iguales a las del ciclón. Exactamente. Cuando uno dice, oye, pasó una tormenta tropical o pasó un huracán, pasó por el Caribe, por Cuba, por Miami. Bueno, eso es muy similar a lo que se vio en la costa del país, porque tenía que ver con las marejadas y tenía que ver con el viento. Ahora, Eduardo, pero las consecuencias pueden ser parecidas, pero los fenómenos son completamente distintos. O sea, para aclarar, solo en Norteamérica hay huracanes y en Sudamérica habrían ciclones. Solo donde se generan temperaturas del agua sobre los 20-25 grados. Entonces, no me equivoqué cuando lo cité en una entrevista que me hizo Valero la Estrella, que usted mismo ya había explicado que precisamente las características de huracán necesitan que se mantengan por una gran cantidad de días en el tiempo. Y, digámoslo, lo que acaba de ocurrir es una tragedia, pero aún así no se puede comparar con lo que pasa en las costas de Centroamérica. Que ahí ya, digamos, a la gente la tienen que evacuar varios días. Sí. Acá también hubo. Créeme que no hay comparación entre un temblor de grado 6 y un terremoto de grado 10. Más o menos un huracán con esto. Claro. Puede ser. Ahora, ¿esto se podría repetir?
esto se podría repetir. Esto es consecuencia del niño, porque de repente uno dice, yo jamás en la vida había visto esto en nuestro país. Entonces uno se lo atribuye al niño, que al parecer llegó, se demoró en entrar, junio, julio no pasó nada, en agosto. Entonces, ¿podríamos seguir viendo este tipo de eventualidades? De hecho, Connie, el año pasado ya se había anunciado que el niño de alguna manera se estaba comenzando a manifestar y luego las temperaturas del agua se volvieron a enfriar, cosa que nos hizo tener nuevamente un año con sequía. Todos dijimos, el cuento del lobo, porque este año, en abril, se dijo, el niño vuelve nuevamente. Llegaba en junio, julio, sí, y finalmente llegó en agosto. Y finalmente llegó en agosto. Vamos a tener un invierno tardío, es muy probable que tengamos precipitaciones intensas hasta septiembre y octubre. ¿Puede pasar lo mismo que pasó el año pasado, de que se enfríen nuevamente las temperaturas del agua? Es más complejo. Es más complejo. Ahora se vino el niño sí o sí. Sí, porque la curva de temperatura y de los estudios ha demostrado que las temperaturas del agua han ido aumentando de manera sostenida. Entonces, hay un cambio climático. Hay un cambio de fenómeno. Y ese cambio climático implica, ya para ponernos un poquito más mundano, implica que efectivamente ya las autoridades, los municipios van a tener que tomar medidas con respecto a esto. Sí. A mí me tocó, fíjate, hablar con la alcaldesa de Antofagasta. Rojo, ¿no? Sí. La alcaldesa Rojo, gracias, Rojo, el fin de semana. Y ella justamente hablaba de cómo ya se está previendo en el fondo este cambio climático que evidentemente ha cambiado la forma de funcionar en el norte. Y no solamente en la zona de Antofagasta, sino que en otras zonas aledañas. Tiene que cambiar también el sistema de construcción. Exactamente. Claro. Tiene que cambiar radicalmente. Y de verdad lo están implementando y están pensando en nuevas formas, en nuevas maneras de desarrollar. Volviendo al tema del ciclón, precisamente, ¿puede darse la posibilidad de que este ciclón ingrese a territorio? ¿O que solo llegue a va a tener Santiago, mar? por ejemplo? Claro. Por ejemplo, Es que llegue a tierra. claro, que llegue a de hecho tierra. ingresa. O sea, Pero no como en la forma de que no uno es un ve... torbellino, no es un Ni una tromba torbellino, marina. Ni una tromba marina. De hecho, las trombas marinas, al golpearla en la tierra, de inmediato se desvanecen. Porque no tienen de dónde sacar porque no esa tienen de agua. dónde alimentarse. Las trombas marinas se alimentan de lo que sucede en el agua y lo que sucede en el aire. Al tocar la tierra, ya no está esta alimentación abajo, pum, se desvanece. Y torbellinos en tierra hemos visto, se han generado alguna vez, pero no son fenómenos sur de nuestro país. En el sur de nuestro país principalmente, pero no son fenómenos que trascienden desde el agua hacia el continente. O sea, no habría que asustarse por un ciclón. Por un tornado no. Por un tornado no. Y es lo que permite la ciencia hoy en día, ¿con cuántos días de anticipación más o menos nosotros podemos entender de cuándo un fenómeno de esta naturaleza nos va a afectar? ¿4 días, 3 días o incluso el clima es tan impredecible como los temblores? Salfa, nosotros el día lunes o martes de la semana pasada dijimos se viene una lluvia intensa. Sin el embargo, miércoles y jueves la lluvia inevitablemente llegó. Lo más sorprendente es que la ONEMI puso un punto de prensa el día antes para explicar esto, que afortunadamente esta vez sí los medios de comunicación y nosotros en particular nos adelantamos, cosa que me parece súper positivo. Sí. Pero tú hablabas hace un rato, hablábamos esto del cuento del lobo, hablábamos de que el niño efectivamente el año pasado iba a llegar a Chile y no llegó. A ver, yo creo que uno tenemos que preverlo, o sea, tenemos que dejar de ser un país reactivo y ponernos más preventivos.